Mientras permanecía allí, mi aliento formaba pequeñas bocanadas en el aire frío. Christopher me dio la espalda. «No me hables, estoy cansado», murmuró, sus ojos carentes de calor. Al pasar junto a mí, su hombro chocó con el mío, un pequeño pero agudo recordatorio de la distancia que crecía entre nosotros. Abrí la boca para hablar, para llamarlo, pero las palabras se disolvieron en la atmósfera fría. Su paso indiferente lo llevó hacia el vestuario, dejándome enraizado en el lugar, mirando impotente su figura que se alejaba. Una ola de mareo me invadió y me encontré arrodillado en el suelo, mis manos temblando ligeramente. «No puedo creer esto», susurré para mí misma, mirando fijamente el pavimento. Christopher ni siquiera había cambiado su expresión, ni un destello de arrepentimiento o vacilación. Parecía como si fuera invisible para él ahora. Durante meses, tal vez años, había soportado este creciente frío, contándome historias para justificar su comportamiento. «Quizás Christopher está abrumado por el trabajo», musité, tratando de sacudirme el dolor. Me aferré a la creencia de que si pudiera encontrar la manera correcta de ser, las palabras correctas para decir, Christopher volvería a ser el hombre del que me enamoré. Me había esforzado al máximo, había remodelado mi ser mismo, esperando una señal de cambio en él. Sin embargo, nada parecía afectarlo, él permanecía distante y distante. En mi corazón, sabía lo que tenía que hacer, aunque el pensamiento me aterraba. Había llegado a la sombría resolución de que necesitaba terminar este matrimonio, liberarme de este doloroso limbo. Se acabó, resolví, un voto silencioso para reclamar mi vida. Al levantarme, un destello de luz del teléfono móvil de Christopher llamó mi atención. Estaba sobre la mesa, mostrando inocentemente un nuevo mensaje. Mi corazón dio un vuelco cuando leí el avance, un nombre desconocido parpadeando en la pantalla. Sin pensarlo, cogí el teléfono, mis manos temblaban. El mensaje se abrió y las palabras me golpearon como una ola fría. Ahora estaba claro, no podía retroceder. Me llamo Zoe, y tengo 26 años. Hace poco, me casé con Christopher, el hombre que pensé que era el amor de mi vida, me dije a mí misma, tratando de reunir los fragmentos de mis pensamientos fracturados. Nos habíamos mudado a nuestra nueva casa, dejando atrás a mi familia, que me había bañado de amor y preocupación el día de mi boda. «Sé feliz, Zoe», habían dicho, sus voces espesas de lágrimas no derramadas. Christopher, a pesar de su pasado, un breve matrimonio fallido que había terminado debido a diferencias de personalidad, parecía el epítome de la seguridad y el encanto. Mi padre, cauteloso de su historia, había hecho que Christopher prometiera cuidarme bien. En respuesta, Christopher había sacado con confianza un formulario de divorcio prellenado y se lo había entregado a mi padre. «Si no puedo hacer feliz a Zoe, por favor, envíalo», había declarado, una extraña mezcla de seriedad y algo indefinible en su tono. Ahora, mientras permanecía sola, sosteniendo su teléfono, ese mismo formulario no parecía solo una precaución sino un gesto profético. Christopher había preparado este momento, tal vez sabiendo antes que yo que nuestra felicidad no estaba destinada a ser. La realidad de nuestra situación se asentó pesadamente sobre mis hombros. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentar esto, enfrentar el futuro, sea lo que sea. Pido disculpas por causar preocupación a todos ustedes debido a mi historial de divorcios, así que esto es como un seguro. No necesitaré usar esto, estoy decidido a hacerla feliz, por favor acéptenlo, había dicho Christopher, su voz sincera mientras entregaba el formulario de divorcio prellenado a mi padre. Papá estaba visiblemente perplejo por el gesto, pero tomó la sinceridad de Christopher en serio. Asintió en silencio y aceptó el formulario. Esa fue la segunda razón de la preocupación de papá. Christopher era bastante encantador y un hombre excéntrico. «Voy a confiar en ti», había dicho papá, su expresión una mezcla compleja de esperanza y escepticismo. Nuestra vida matrimonial comenzó bajo estas circunstancias peculiares y prometedoras. No era exactamente el cuento de hadas que había imaginado,
pero estaba llena de esperanza, esperando lo que nuestro futuro compartido pudiera traer. Sin embargo, la realidad que me esperaba, llena de tanta anticipación, resultó ser inesperadamente dura. Después de renunciar a mi trabajo para convertirme en ama de casa a tiempo completo, abracé el papel con fervor. Cada mañana, me despertaba más temprano que Christopher, preparaba todo para su día y lo despedía con una sonrisa brillante. Que tengas un buen día, hazlo mejor, gorjeaba, tal como lo hacía antes de casarnos. En ese entonces, Christopher me envolvía en un abrazo, me daba un beso en la frente y declaraba alegremente, me voy. Haré lo mejor para ti, mientras salía de casa, su mano ondeando a Dios. Pero después del matrimonio, todo cambió. Ahora, era solo un sí cortante, y con esa única palabra indiferente, Christopher salía de casa. Su indiferencia era tan chocante que al principio me preguntaba si estaba enfermo. Además, cuando regresaba a casa, su extrañeza solo se profundizaba. Bienvenido a casa. ¿Te gustaría cenar o prefieres darte un baño? Lo saludaba con nuestra rutina habitual. A esto, Christopher respondía lánguidamente, baño. Solo baño. Confundida por su brusquedad, no pude evitar preguntar, ¿pasa algo? Pero él solo me miraba fríamente y murmuraba, nada. Reflexionando sobre aquellos días, quizás obtener alguna respuesta de él fuera mejor que el silencio que pronto seguiría. Una semana después de casarnos, Christopher dejó de responder por completo. En sus buenos días, podría reconocerme con una palabra o un gesto, pero el verdadero problema surgía cuando estaba de mal humor. En esos días, me ignoraba por completo. Oye, no me ignores. Has estado así desde que nos casamos. ¿Hice algo mal? Rogaba, desesperada por algún tipo de reconocimiento. Christopher permanecía en silencio, y al ver mi angustia creciente y las lágrimas comenzando a formarse, suspiraba profundamente y decía, ¿crees que llorar lo soluciona todo, verdad? Debe ser agradable ser mujer, es tan fácil. Quería negar sus duras palabras, pero las lágrimas venían sin pedirlas. Todo lo que pude hacer fue mirar hacia abajo y ocultar silenciosamente mis lágrimas. Fue entonces cuando recordé mi vida anterior, un contraste marcado con mi aislamiento actual. Mi padre dirige una empresa exitosa y soy, como se podría decir, la hija de un presidente. Antes de casarme con Christopher, trabajaba como empleada de oficina en la empresa de mi padre. Fue allí, en el ambiente profesional pero cálido de la oficina de mi padre, donde conocí por primera vez a Christopher. Como empleada de oficina, manejaba con frecuencia los recibos de venta de varios empleados, incluido Christopher, que trabajaba en ventas. Con el tiempo, nuestras interacciones profesionales florecieron en una conexión más personal y, eventualmente, me pidió que saliera con él. Se sorprendió genuinamente cuando se enteró de que era la hija del presidente, lo que me complació inmensamente, significaba que me veía por quien era, no solo por mis conexiones familiares. En aquel entonces, el Christopher que conocía escuchaba atentamente mis historias y respondía con calidez y una sonrisa sincera. Lamentablemente, esa versión de Christopher parece haber desaparecido. Ahora, al mirar hacia atrás, me arrepiento de mi decisión de casarme con él. He estado cavilando tratando de encontrar una razón para su cambio drástico, preguntándome si tal vez hice algo mal. Pero la única explicación que tiene sentido es el matrimonio mismo. A menudo se dice que el matrimonio trae consigo cambios, a veces debido a un nuevo sentido de relajación o familiaridad. En el caso de Christopher, sin embargo, el cambio fue alarmantemente profundo. Si hubiera previsto esta transformación, nunca habría aceptado casarme con él. Hoy, saqué una hoja de papel de un archivo que había mantenido oculto en mi escritorio. Era el formulario de solicitud de divorcio que Christopher había presentado a mi padre como una forma extraña de asegurar el matrimonio. Mientras lo sostenía ahora, me preguntaba, si presentara este formulario en el ayuntamiento, ¿podría de alguna manera traer de vuelta al antiguo Christopher?
Pasé varios días contemplando, mirando el formulario y luego colocándolo nuevamente en su cajón, sin resolver. Entonces, un día entre semana inusual, regresé de hacer compras para encontrar a Christopher parado en la puerta con una expresión inquietantemente sombría. Me pareció extraño, ¿por qué estaba en casa en medio de un día laborable? Tratando de mantener una apariencia de normalidad, lo saludé con una sonrisa tentativa. Pero sin decir una palabra, golpeó la mesa con fuerza. Sorprendida por el ruido repentino, tropecé y caí. Christopher se acercó, su mirada helada mientras me miraba. En su mano estaba el formulario de solicitud de divorcio, ahora ominosamente lleno. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que podría haberlo dejado fuera después de mirarlo más temprano ese día. ¿Sabes qué es esto?, preguntó, su voz fría y dura. Temerosamente, asentí. ¿Quieres divorciarte de mí?, continuó, sus ojos clavados en los míos. Vacilé, tomada por sorpresa por la confrontación. Vivir con Christopher se había convertido en un calvario mental y emocional, y sí, había estado considerando el divorcio como una opción dolorosa pero necesaria. «Es porque has estado extraño desde que nos casamos», finalmente dije, mi voz temblando ligeramente. «Ignoras todo lo que digo, y esto no es felicidad». «Así que, es mi culpa entonces», replicó, mirando fijamente el formulario de divorcio. «Estoy bien con el divorcio», declaró abruptamente. «Pero recuerda, en este caso, Zoe, tú eres la culpable. El problema radica en que no apoyas a tu esposo como debería hacerlo una esposa». Christopher agitó amenazadoramente el formulario de solicitud de divorcio. Pero sus palabras me hirieron profundamente, contradiciendo la promesa que le había hecho a mi padre, de hacerme feliz. Esa promesa ahora parecía ser nada más que palabras vacías, dejándome lidiar con los fragmentos destrozados de nuestra vida juntos. Antes de que pudiera terminar de expresar mi desesperación, Christopher interrumpió con un resoplido cínico. «¿Prometer hacerte feliz, eh? Esa es una forma de pensar típica de princesa. Deben ser tan ingenuos tú y tu familia». Sus palabras picaban con una acidez que me hizo retroceder. Claramente, nuestros mundos son demasiado diferentes. Sería bueno para ti experimentar la pobreza por una vez. Quedé atónita por su crueldad, sin entender realmente lo que quería decir con esas palabras. Pero a partir de ese día, la dura realidad de su declaración se abatió sobre mí. Christopher dejó de proporcionar cualquier gasto de subsistencia. Para mi horror, incluso me quitó mis tarjetas de crédito y débito. Originalmente, había renunciado a mí. «Quiero que me saludes con alegría cuando llegue a casa», había dicho, pintando un cuadro de felicidad doméstica que ahora parecía nada más que una fantasía manipuladora. Cumpliendo su deseo, me convertí en ama de casa, sin saberlo, preparando el escenario para mi propia dependencia financiera. Como ama de casa sin ingresos, me encontraba completamente impotente. Christopher se encargaba del alquiler y los servicios públicos, pero dejaba todo lo demás a mi cargo, incluida la gestión de nuestros suministros de alimentos, que ahora estaban peligrosamente bajos. «Por favor, necesito gastos de subsistencia», le rogué un día, la humillación ardiendo en mis mejillas. Su respuesta fue heladora. «No te preocupes, comeré fuera», dijo con indiferencia, desestimando mis ruegos. No importaba cuánto implorara, él permanecía impasible, dejándome sin ningún medio para comprar comida. Noche tras noche, Christopher llegaba a casa tarde, si es que llegaba, mientras yo sobrevivía con lo poco que quedaba de comida y la ocasional comida instantánea. Mi situación se volvía cada vez más desesperada. En una rara tarde cuando regresó a casa temprano, reuní todo mi coraje para confrontar la gravedad de nuestra situación. «No me das dinero, y no hablas conmigo. Esto no es felicidad, ni siquiera es un matrimonio. Si esta vida continúa, si no tienes la intención de cambiar, por favor, obtengamos un divorcio», declaré, mi voz temblando con una mezcla de miedo y determinación.
Había esperado que esta confrontación pudiera provocar algún atisbo de remordimiento o al menos una disposición a reconsiderar nuestra situación. Si Christopher mostrara incluso una pizca de voluntad para cambiar, me daría una razón para aferrarme. Pero en lugar de eso, lo que obtuve fue un frío rechazo. «No me hables, estoy cansado», repitió, su voz carente de emoción. Con eso, apartó fríamente la mirada, pasó fríamente por mi hombro mientras yo estaba frente a él y se alejó hacia el vestuario. «Espera». Intenté llamar, pero mi voz me falló. Mientras su indiferente espalda desaparecía, mis rodillas cedieron y me arrodillé, abrumada por una mezcla mareante de incredulidad y desesperación. No había cambiado ni una sola expresión en su rostro. Mientras estaba arrodillada allí, la dolorosa realización me golpeó. Christopher había cambiado por completo después del matrimonio y me atormentaba si era en parte mi culpa. Tal vez era porque estaba ocupado con el trabajo, razonaba, buscando desesperadamente una explicación en el mar de confusión y dolor. Pero en el fondo, sabía que estas excusas no podían justificar su frialdad. No podían reparar la creciente brecha entre nosotros. Intenté convencerme a mí misma, buscando cualquier motivo para justificar el comportamiento de Christopher. Me aferré a la esperanza de que si cambiaba de alguna manera, tal vez Christopher volvería a ser el hombre que una vez amé. A pesar de mis mejores esfuerzos, él permaneció distante e inalterado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía otra opción que dar el paso final. Resolví que esto sería verdaderamente el final. Normalmente, no mostraría a alguien un atisbo de pánico o angustia si su cónyuge a quien supuestamente aman pidiera el divorcio. Sin embargo, el rostro de Christopher no mostraba ninguna perturbación, parecía más molesto que otra cosa. Era una clara indicación de que ya no albergaba ningún amor por mí. Obtengamos un divorcio de una vez por todas. No tiene sentido continuar con esto, pensé amargamente, mi estómago gruñendo de hambre como un doloroso recordatorio de mis necesidades ignoradas. Mientras me levantaba lentamente, decidida a poner fin a esta farsa de matrimonio, me dirigí hacia el cajón para recuperar el formulario de solicitud de divorcio. Justo entonces, noté que la pantalla del teléfono móvil de Christopher se iluminaba sobre la mesa. Parecía que había llegado un nuevo mensaje. La curiosidad me venció, y eché un vistazo a la pantalla, solo para quedarme sorprendida por lo que vi, una pantalla llena de emojis de corazones. Impulsivamente, cogí el teléfono para comprobar el mensaje, que decía, «Gracias por ayer, pasemos otra noche juntos pronto». El remitente era alguien llamado Lily. Me devané los sesos pero no recordaba a nadie con ese nombre. Al revisar hacia el vestuario, todavía no había señales de que Christopher saliera. Volviendo al teléfono, que estaba descuidadamente desbloqueado, suspiré. Cuanto más desplazaba, más evidente se volvía la evidencia de infidelidad. Los intercambios de mensajes íntimos con Lily eran suficientemente incriminatorios, pero también había fotos de ellos abrazados. Tal descuido en el secreto, dejar evidencia concluyente sin siquiera bloquear el teléfono, era asombroso. ¿Pensaba que estaba bien que yo descubriera? ¿O me estaba subestimando? En ese momento, cualquier tristeza restante se convirtió en una fría y tranquila determinación. Usé mi teléfono para grabar la evidencia mostrada en el móvil de Christopher, asegurándome de capturar todo lo que pudiera ser relevante. Después de terminar, coloqué el teléfono móvil de nuevo sobre la mesa exactamente como lo había encontrado. Christopher salió del baño, su comportamiento sin cambios, ajeno a la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Se retiró a su habitación sin decir una palabra, continuando como si nada hubiera pasado. Era simple, Christopher estaba engañando. Eso explicaba su comportamiento distante y falta de interés en nuestro matrimonio. Mi tristeza se transformó en acción. A partir del día siguiente, comencé a dar pasos hacia el divorcio de Christopher. No había más vacilación o confusión, solo una claridad aguda y enojo por ser traicionada de manera tan flagrante. Primero, necesitaba descubrir exactamente quién era Lily.
Contratar a un profesional garantizaría una investigación exhaustiva, así que decidí contratar a un detective. Al mismo tiempo, me preparaba mental y legalmente para los trámites del divorcio. Mi determinación estaba fijada, era hora de cerrar este capítulo doloroso y seguir adelante de un hombre que me veía como poco más que una reflexión tardía. Continuando mi investigación personal sobre los sospechosos horarios de trabajo tarde de Christopher y su frecuente trabajo de fin de semana, estaba decidida a llegar al fondo del asunto. Su patrón de comportamiento era demasiado indicativo de alguien que llevaba una doble vida. El dolor de involucrar a mi padre en esto era significativo, pero no tenía otra opción. Necesitaba sus recursos y conocimientos. Estaba dispuesta a mostrarle a Christopher exactamente cómo se sentía ser traicionado. La parte más difícil de todo el proceso aún era tener que ver a Christopher todos los días durante los preparativos del divorcio. La cara que antes adoraba ahora solo provocaba un deseo visceral de atacarlo. Quizás mi desdén era más evidente de lo que pretendía, porque un día, Christopher comentó con desdén, «Te ves más fea de lo normal. ¿Estás enferma o algo así?» Su intento de iniciar una conversación era tan poco tacto como siempre. Oculté mis sentimientos y respondí con una sonrisa tranquila, «Estoy bien». Sabía que una vez que todo estuviera en orden, no tendría que tolerar su presencia por mucho más tiempo. Tomando medidas durante el fin de semana, mientras Christopher estaba en el trabajo, hice mi movimiento. Confesé todo a mi padre, quien estaba comprensiblemente furioso pero actuó rápidamente para apoyarme. Inicialmente, pensé en regresar a casa de mis padres, pero con mi hermana acabando de regresar allí para dar a luz, parecía un entorno demasiado caótico y estresante dadas mis circunstancias. Afortunadamente, papá tenía otra opción. Organizó que me mudara a una mansión valorada en $1 millón, una propiedad de un pariente que no tenía prisa por vender. Este pariente amablemente me permitió quedarme allí. Papá también me proporcionó suficiente dinero para cubrir mis necesidades inmediatas, asegurando que mi transición fuera lo más suave y cómoda posible. 3 días después de mi partida, recibí una llamada de un confundido Christopher. ¿Dónde diablos estás ahora?, exigió. Manteniendo la calma, simplemente respondí, ¿quién sabe? Su voz se tensó aún más cuando mencionó los papeles de divorcio. Faltan los papeles de divorcio. No me digas que tú. Me sorprendió lo rápido que notó su ausencia. Quizás comenzó a buscar frenéticamente tan pronto como se dio cuenta de que me había ido. Era la primera vez que veía, o más bien escuchaba, a Christopher tan desconcertado. Incluso a través del teléfono, casi podía ver su expresión de pánico, y no pude evitar reír un poco. ¿Y qué?, dije, manteniendo mi calma. Los he presentado en la oficina, le informé sin rodeos. Christopher emitió un ruido extraño y ahogado. ¿Qué? ¿Por qué?, tartamudeó. Recuerda que dijiste, si no puedes hacerme feliz, debería presentarlos, le recordé, con mi voz firme. Incluso lo declaraste con una cara de suficiencia. Eso fue solo para tranquilizar a los padres de Zoe, balbuceó, claramente ahora en pánico porque había seguido adelante con su hueca promesa. Y te dije antes, si este tipo de vida continúa, quiero un divorcio. Esa vez solo estaba cansada, dije, finalmente liberándome de la carga que él se había convertido. La claridad y la decisión en mi voz marcaban el cierre que había estado buscando, convirtiendo su gesto insincero en un final definitivo de nuestro matrimonio. A medida que las explicaciones de Christopher se desvanecían en silencio por teléfono, no pude evitar interrumpirlo bruscamente, mi voz una mezcla de decepción y determinación. Hablé con papá, y dijo que tu departamento no está tan ocupado, le dije, desmontando su perpetua excusa de estar abrumado con el trabajo. Siempre afirmaba estar agobiado, justificando sus regresos tardíos a casa y el constante trabajo de fin de semana. Nunca lo había dudado antes, solo me preocupaba. Pero ahora, reflexionando sobre ello, me di cuenta de que debería haber sido más escéptica. ¿Realmente Christopher iba a trabajar, o debería haber investigado,
Me encontré cuestionando su integridad más profundamente que nunca. ¿Sabes? Le pregunté a papá cuando lo vi ayer, e incluso él estaba desconcertado, continué, presionándolo por la verdad. Las horas extras son una cosa, pero el trabajo de fin de semana solo debería suceder unas pocas veces al año. Entonces, realmente no estabas trabajando, ¿verdad? ¿En qué estabas tan ocupado todas las semanas? ¿A dónde ibas? El silencio de Christopher al otro lado de la línea hablaba por sí solo. No podía responder, y yo lo sabía. Probablemente estaba buscando una excusa, pero esta vez, ninguna cantidad de palabras suaves podía salvarlo. Lily, ¿verdad? Es bastante linda, bromeé, aunque mi corazón se sentía pesado por la traición. Prácticamente podía escucharlo jadear por teléfono. ¿Cómo lo supiste? Los detectives son bastante eficientes, expliqué, sosteniendo las fotos y el informe en mi mano, leyendo en voz alta. Lily, una trabajadora de oficina de 22 años en el departamento de contabilidad, más de una década más joven que tú. Yo también soy 8 años más joven. A Christopher parece gustarle las mujeres más jóvenes, ¿verdad? Vive en un apartamento cerca del centro, segundo piso. Vaya, así que la has estado... Zoe, espera, Lily comenzó Christopher, su voz frenética y necesitada. Lo interrumpí, solías aferrarte mucho a mí antes de que nos casáramos. Ver a alguien 8 años mayor actuar tan necesitado me hacía feliz en ese entonces. Pero ahora, el pensamiento me disgusta. Continué, la información de los detectives firme en mi mano. Por cierto, las conversaciones con Lily también están grabadas como evidencia. Espera hasta que me divorcie de mi esposa. Qué clásica línea de un hombre casado. ¿No podías inventar algo mejor? El detective también sugirió que Christopher me miraba con desprecio. Tu esposa se enterará, ¿sabes? No importa, ella ya está en camino hacia abajo de todos modos. Eso es lo que dijo. Me subestimaron por completo. Zoe, estás malinterpretando algo, podemos encontrarnos solo una vez. La voz de Christopher era desesperada, suplicante. Supuse que una última reunión estaba en orden. Deberíamos encontrarnos una última vez, estuve de acuerdo, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. La próxima noche, acordamos encontrarnos con Lily acompañándolo en la mansión que estaba alquilando. Cuando Christopher llegó a la hora acordada, parecía inquieto, sus ojos amplios mientras observaba la opulencia de la mansión. ¿Qué es esta mansión?, balbuceó, su voz resquebrajándose. Es un lugar que estoy alquilando. Vale $1 millón, respondí con frialdad. $1 millón, repitió Christopher, su voz rompiéndose ligeramente mientras miraba a su alrededor. Papá lo observaba atentamente desde el otro lado de la habitación. Entonces, ¿tu papá también está aquí?, preguntó Christopher, con los ojos nerviosos. Bueno, sí, es justo ya que trajiste a Lily. Además, este asunto de infidelidad involucra a empleados de la empresa. Es mejor que papá esté aquí ya que es el jefe de la empresa, expliqué, defendiendo mi posición mientras me preparaba para enfrentar toda la situación de frente. Mientras la confrontación se desarrollaba en el lujoso entorno de la mansión, Christopher logró una sonrisa forzada y dijo, supongo que tienes razón, incluso cuando los ojos de mi padre lo miraban con desprecio sin disimulo. Lily, con su cabello brillante y su pequeña estatura, podría haber parecido inofensiva, pero su comportamiento era todo menos eso. En cuanto comenzó la discusión, se posicionó inmediatamente como otra víctima. Yo también soy una víctima, declaró, su voz firme. No tenía idea de que Christopher estaba casado, y ahora me arrastraron aquí. Es desagradable. Su firmeza me tomó por sorpresa, pero fue la reacción de Christopher lo que realmente me sorprendió. Se volvió hacia ella, su rostro enrojecido de ira. ¿Qué? Tú eras la que me empujaba a dejar a mi esposa, exclamó. La respuesta de Lily fue rápida y despectiva, eso solo era una broma.
Comenzaron a discutir acaloradamente frente a nosotros, con Lily burlándose, pensar que iba a estar seria acerca de un viejo como tú. Christopher replicó, su ira alcanzando su punto máximo, ¿disculpa? ¿Quién crees que causó todo esto? Dijiste que nuestra empresa estaba condenada. Por eso decidí terminar con Zoe. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones de sus palabras se hundían. Aparentemente, justo después de que nos casáramos, Lily le susurró veneno a Christopher al sugerir que la empresa estaba al borde de la bancarrota y que como esposo, él también sufriría. Al principio, Christopher no la tomó en serio, pero con el tiempo, las palabras manipuladoras de Lily echaron raíces. Al verme actuar consideradamente, saltó a la conclusión de que la empresa realmente debía estar en una situación desesperada. Pensé que estabas endulzándome para cargarme de deudas, admitió confundido. Me pareció extraño que todos hubieran sido excesivamente amables conmigo, atribuyéndolo inicialmente al comportamiento cauteloso de quienes rodean a la hija del presidente. Pero la idea de que la empresa de mi padre estaba en crisis era un completo malentendido. Mi padre, habiendo escuchado esto, intervino firmemente, gracias a todos, en realidad estamos prosperando. No hay absolutamente ninguna posibilidad de ir a la quiebra pronto. Con sus palabras, Christopher se derrumbó de rodillas, abrumado por la realidad de sus juicios erróneos. ¿Para qué fue todo esto? En última instancia, reflexioné en voz alta. Quedó claro que Lily había estado intrigada por Christopher, quien se había casado con la hija del presidente, y se le acercó por mera curiosidad. Inicialmente ignorada, fabricó una mentira para llamar su atención, afirmando, la empresa está acabada. Estar casado con la hija del presidente también te pone en riesgo. Esta mentira evidentemente funcionó en Christopher, llevándolo a distanciarse de mí, posiblemente con la esperanza de un divorcio amistoso para escapar de una caída inexistente. Simplemente fui engañado, Zoe. ¿Entiendes, verdad? Se acercó a mí Christopher, su expresión tensa, buscando simpatía o tal vez perdón. Bueno, quizás simplemente fuiste engañado, reconocí, mi voz fría. Pero aún no hablemos de divorcio. Sabes, esto me ha dejado las cosas muy claras. Christopher levantó la vista, desconcertado por mi respuesta. Continué, básicamente, serías el primero en huir si alguna vez estuviéramos en la misma situación. Esta vez incluso engañaste sin consultarme sobre cómo iban los negocios. Además, en lugar de proponer el divorcio directamente, manipulaste las cosas para que pareciera que la sugerencia venía de mí. Lo cual es la cúspide de la cobardía. ¿Sabes, los votos, en la salud y en la enfermedad? Probablemente me abandonarías sin dudarlo si me enfermara. No, no haría eso, Zoe. Por favor, escucha, Christopher empezó, pero lo interrumpí. No hay nada más que discutir. La firmeza en mi voz marcaba el final de nuestra conversación, sin dejar espacio para más excusas o mentiras. La realización de su duplicidad y el impacto de sus acciones me dejaron resuelta a seguir adelante, con o sin él. Durante la reunión final y tumultuosa con Christopher y Lily, tuve un objetivo claro, entender por qué había sido tan negligentemente ignorada. Solo quería saber por qué me ignorabas todo este tiempo. Pensé que había hecho algo mal. Manejemos el resto a través de nuestros abogados, declaré firmemente, observando cómo el rostro de Christopher palidecía. Su aventura, ahora expuesta, tenía graves consecuencias. ¿Tener una aventura estando casado, pensaste que no habría consecuencias? Me aseguraré de que tanto tú, Lily, como tú, Christopher, sean debidamente acusados en los procedimientos de divorcio. La voz de Christopher tembló, impregnada de desesperación. Espera, si ni siquiera puedo quedarme en la empresa, ¿cómo puedo pagar la fianza para un juicio de divorcio? Casi simultáneamente, Lily también protestó, su voz llena de pánico. De ninguna manera, es ridículo. Todo fue solo una broma y es su culpa por creerla. Se volvieron uno contra el otro, cada uno insistiendo en que no tenían la culpa. Verlos discutir tan infantilmente era repugnante.
Me enfermó pensar que había soportado un mes de agonía por estos dos. A la pareja que discutía, les dije con una sonrisa fría, ahora entiendo. Ustedes dos son perfectos el uno para el otro, tan parecidos. Tomé la decisión correcta al retroceder. Bueno, no nos veremos más. Adiós. Mientras papá y yo nos disponíamos a irnos, los llamados desesperados de Christopher nos siguieron. Siguió gritando mi nombre, pero lo ignoré por completo. Más tarde, llegó la fianza para los procedimientos de divorcio tanto de Christopher como de Lily. Christopher, teniendo una cantidad decente de ahorros, pagó su parte de una vez. El pago de Lily también llegó en una suma global, financiado por sus padres. En la empresa, las consecuencias de sus acciones eran inevitables. Traté de calmar a papá, quien estaba furioso y considerando si despedir a Christopher de inmediato. Eventualmente, tanto Christopher como Lily no pudieron soportar la presión y renunciaron por su cuenta. Papá estaba aliviado, quizás más que nadie, y había un sentido palpable de alivio de que Christopher, que parecía haber llorado por sus privilegios perdidos y su estatus como yerno del presidente, estuviera fuera de nuestras vidas para siempre. La idea de nunca tener que volver a ver su rostro era realmente refrescante. Al regresar a casa como divorciada, mi familia me recibió cálidamente. También volví a mi trabajo anterior como secretaria de oficina. Había temido que me trataran con delicadeza, pero para mi sorpresa, todos me dieron una cálida bienvenida. Como ya terminó, siempre me preguntaba por qué alguien como tú lo eligió a él, comentó alguien, dándome una palmadita de apoyo en la espalda, lo que me hizo estallar en risas. Si alguna vez me vuelvo a casar, me aseguraré de evitar a alguien que solo sea bueno por fuera, prometí, sonriendo ante el nuevo comienzo que me esperaba, libre de engaños y sin el peso de la falsedad. El día comenzó como cualquier otro, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla. Mi nombre es Grace, y me encontré una vez más en una ambulancia, las sirenas ululantes mezclándose con el frenético latido de mi corazón. Desmayarme se estaba volviendo inquietantemente rutinario, pero hoy era diferente. Hoy sentí que mi vida misma estaba en riesgo. La voz de Arek crujió a través de mi teléfono, áspera e impaciente. Grace, ¿te desmayaste otra vez? Increíble, contesta mis llamadas, ¿qué clase de esposa eres? Sus palabras cortaron a través del ruido, más agudas que las sirenas, desgarrando mi frágil compostura. Estoy camino al hospital. Podría perder al bebé, logré decir, conteniendo las lágrimas. Arek resopló despectivamente. Bueno, estamos aquí muriéndonos de hambre porque no puedes hacer la cena. Ahora estás relajándote en un hospital. Ponte las pilas. Mi garganta se tensó mientras luchaba por calmar mi respiración. El paramédico a mi lado me miró, su rostro una máscara de preocupación. Debe concentrarse en mantenerse tranquila, señora. Es importante para el bebé. Asentí, aferrándome a mi teléfono. Arek, estoy haciendo lo mejor que puedo. Esto no se trata de la cena. Se trata de nuestro hijo. Su respuesta fue un suspiro pesado y frustrado. ¿Tu mejor? Parece que tu mejor nunca es suficiente. Colgué, incapaz de soportar escucharlo más. Mi corazón latía dolorosamente en mi pecho, no solo por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional de las constantes críticas e indiferencia de Arek. El paramédico sacudió la cabeza sutilmente. Llegaremos al hospital pronto. Solo siga respirando. Mientras yacía allí, las duras palabras de Arek se reproducían en mi mente como un viejo disco rayado. Cada insulto resonaba más fuerte en el espacio confinado de la ambulancia. Al llegar al hospital, me llevaron rápidamente a la sala de maternidad. Las enfermeras se movían con eficiencia práctica, sus rostros una nube de preocupación. La doctora Collins, mi ginecóloga, llegó poco después. Grace, aguanta, dijo con un tono calmado pero urgente. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que tú y el bebé estén bien. Asentí,
sintiendo una lágrima deslizarse por mi mejilla. Gracias, doctora Collins. Pasaron horas, marcadas por el pitido de los monitores y el murmullo silencioso de la actividad hospitalaria. Se sentía surrealista, un contraste marcado con el caos de mi vida en casa. La doctora Collins me actualizaba regularmente, su comportamiento tranquilo era un salvavidas en medio de la tormenta dentro de mí. Eventualmente, la tensión se alivió. El bebé está estable por ahora, dijo, ofreciendo una sonrisa reconfortante. Pero necesitas evitar el estrés. Es crucial. Asentí débilmente, sabiendo lo imposible que parecía esa solicitud con Arek en casa. Lo intentaré, doctora. La habitación se quedó en silencio una vez que la doctora Collins se fue, excepto por el suave tic-tac de un reloj cercano. Lo miré, contando los segundos, tratando de ralentizar mis pensamientos. Necesitaba encontrar una salida de esto. Mi teléfono vibró nuevamente, rompiendo la breve paz. Era un mensaje de Arek: no esperes que vaya. Arréglatela sola. Dejé el teléfono a un lado, sintiendo una oleada de algo que no había sentido en semanas: ira. ¿Qué clase de persona no puede presentarse cuando su esposa está en el hospital, arriesgándolo todo por su hijo no nacido? Esa ira se mantuvo, proporcionando un extraño consuelo. Tal vez era hora de que empezara a pensar en lo que necesitaba el bebé, no solo en lo que Arek quería. Esta realización me golpeó como una ola, tanto aterradora como liberadora. La puerta chirrió al abrirse y una enfermera entró con una bandeja de comida. Es hora de comer, Grace. Necesitas tus fuerzas. La miré, asintiendo. No estoy segura de cuáles serán mis próximos pasos, pero una cosa está clara. Necesito hacerme más fuerte. Suficientemente fuerte para defenderme a mí misma y a mi bebé. Suficientemente fuerte para enfrentar lo que venga, incluso si eso significa enfrentar a Arek. Tomé el primer bocado, dejando que el calor de la comida se filtrara en mis huesos. Fue un pequeño paso, una acción simple, pero se sintió como el comienzo de algo más grande, algo necesario. Por ahora, me concentré en comer y respirar. La lucha podía esperar hasta mañana. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mí, imitando el parpadeo de emociones que sentía por dentro. Apoyada contra las sábanas blancas del hospital, cerré los ojos, recordando un tiempo en que la vida parecía más simple. Hace 2 años, era una de las principales ejecutivas de marketing en mi empresa. Prosperaba con la emoción de las reuniones, presentaciones y sesiones de lluvia de ideas a altas horas de la noche. Fue durante uno de esos días agitados cuando conocí a Arek. No siempre fue así. En ese entonces, era encantador y atento, sorprendiéndome con café durante las noches largas, llenándome de regalos pensados y haciéndome reír. El recuerdo ahora se sentía distante, casi como un sueño. Perdiéndome en el trabajo, no vi las señales de advertencia. Cuando nuestro romance vertiginoso llevó a un matrimonio apresurado, dentro de 1 año, estaba embarazada, y quedó claro que mi papel tendría que cambiar. Eric sugirió amablemente que me convirtiera en ama de casa. Es solo hasta que llegue el bebé, me aseguró, su brazo alrededor de mi hombro. Estuve de acuerdo, creyéndole y al mismo tiempo creyendo en nosotros. Pero a medida que pasaban los meses, la dinámica cambió. La paciencia de Arek se volvió más delgada y sus demandas se volvieron implacables. Este hombre una vez afectuoso se convirtió en alguien más frío, más crítico con cada día que pasaba. Enfermera, llamé, necesitando una voz que rompiera mi cadena de pensamientos. ¿Puedo conseguir un poco de agua? Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Por supuesto, señora Green, respondió la enfermera, sonriendo amablemente. Gracias, murmuré. Tan simple como era el gesto, me recordó la decencia básica, algo que el comportamiento de Arek a menudo carecía ahora. La enfermera regresó con una taza y la colocó en la mesa de al lado. Trate de descansar, señora Green.
El estrés no es bueno para ninguno de los dos. Asentí. Por favor, llámeme Grace. Está bien, Grace, dijo suavemente antes de salir. Su amabilidad era un bálsamo, un marcado contraste con lo que enfrentaba diariamente. La actitud despectiva de Arek no se limitaba a los momentos de estrés. Hace una semana, durante una cena familiar, su madre Cheryl me miró fijamente con su mirada. Grace, esta cazuela está demasiado salada, ¿y no crees que deberías tener un mejor control de las tareas del hogar a estas alturas? Antes de que pudiera responder, Arek añadió, mamá tiene razón, Grace. Para alguien que se queda en casa, debería ser más competente con estas cosas a estas alturas. Había sonreído forzadamente, tragándome la réplica que quemaba en el fondo de mi garganta. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Cheryl. Bueno, tu mejor necesita mejorar, disparó, sin apartar la mirada de la mía. Esa noche, mientras lavaba los platos sola, le pregunté a Arek por qué nunca me defendía. Mis padres, Grace. No puedo simplemente discutir con ellos por cosas simples. Necesitas manejarlo mejor. Manejarlo mejor. Sus palabras resonaron en mis oídos mientras bebía el agua, pensando en lo lejos que había caído de aquella ejecutiva confiada a alguien que ahora cuestionaba cada uno de sus movimientos. Pero en esta estéril habitación de hospital, algo nuevo estaba brotando, una resolución. Las palabras de la doctora Collins sobre el estrés y la simple amabilidad de la enfermera me recordaron una vida más allá del control de Arek. Había un mundo donde podía ser fuerte de nuevo, no solo por mí, sino por mi hijo. Sabía lo que debía hacer. Convertirme en esa mujer fuerte e independiente otra vez no sería fácil, pero este colapso, doblarse y romperse necesitaba terminar, por mi bebé y por mí. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era la doctora Collins, sosteniendo una carpeta. Grace, ¿podemos hablar?, preguntó suavemente. Asentí, preparándome. Por supuesto, doctora Collins, ¿qué necesito saber? Se trata de equilibrar tu salud y cualquier estrés externo, comenzó, y supe que esto era solo el comienzo de una conversación sobre recuperar el control. Tiempos oscuros se avecinaban con Arek, pero con cada momento en ese hospital, encontré mi determinación fortalecerse. No se trataba solo de mantenerse saludable, se trataba de reclamar mi vida, un día a la vez. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas mientras estaba sentada en mi cama de hospital, ordenando los pensamientos que se arremolinaban en mi mente. Justo cuando estaba a punto de beber un poco de agua, mi teléfono vibró. El nombre de Cheryl apareció en la pantalla, haciendo que mi corazón latiera más rápido. Grace, has estado en ese hospital suficiente tiempo. Necesitas volver a casa y encargarte de tus deberes, comenzó sin preámbulos. No estoy aquí por elección, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Necesito quedarme aquí por la salud del bebé. Excusas, se mofó. Eres una esposa inútil para mi hijo, y ya es hora de que te pongas a la altura. Queremos la cena lista cuando Arek llegue a casa. La línea se cortó, dejándome temblando de ira. Acababa de soportar un susto de salud aterrador, y lo único en lo que podían pensar era en la cena. De repente, la puerta del hospital se abrió de golpe y Arek entró furioso. Grace, ¿qué pasa con no contestar las llamadas de mamá? Su cara se torció con irritación. Estaba descansando, dije, aferrándome a las barandillas de la cama para apoyarme. El doctor dijo que necesito evitar el estrés. ¿Estás estresada? ¿Qué hay de mí, Grace? Yo soy el que trabaja todo el día para mantenernos. ¿Crees que yo no trabajo?, repliqué, sorprendiéndome a mí misma con la agudeza de mi tono. Solo espero, comenzó Arek, pero se detuvo a mitad de la frase cuando Cheryl entró en la habitación, su rostro una máscara de fría furia. ¿En serio, Grace, haciendo excusas para evitar tus responsabilidades? Se volvió hacia Arek. Tu padre y yo nunca tuvimos estos problemas. Te criamos con disciplina, no con pereza.
Apreté los puños. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Cheryl. Estoy llevando a tu nieto, ¿recuerdas? Cheryl resopló. Llevar a un niño no es excusa. Las mujeres lo han estado haciendo siempre sin armar tanto alboroto. Eric me miró, sus ojos vacíos de cualquier simpatía. Mamá tiene razón. Necesitas ponerte las pilas. Esta era la dinámica familiar que sufría a diario, intransigente y a menudo despiadada. Pero hoy se sentía diferente. Algo dentro de mí cambió. Estas personas, todas sus críticas y órdenes, ya no tenían el poder que un... Tienes razón. Necesito recomponerme, dije, con voz firme. Por mí y por este bebé, porque esta situación, hice un gesto alrededor de la habitación estéril, no está funcionando. Eric y Cheryl me miraron, atónitos. Grace, no te compliques más la vida, advirtió Cheryl, con voz cargada de desdén. Complicarme más la vida, reí amargamente. Apenas estoy sobreviviendo. Cheryl se volvió hacia Eric. ¿Ves? Esto es lo que obtienes por casarte con alguien tan débil. Ya basta, Cheryl. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero ya no me importaba. Ya han dicho lo suyo. Ahora déjenme en paz. Los ojos de Eric se entrecerraron. No presiones, Grace. Lo miré sin titubear. Sal de aquí, Eric. Necesito descansar, y tú no estás ayudando. Finalmente se marcharon, dejándome en el sofocante silencio de la habitación. La puerta se cerró con un clic, y por primera vez, exhalé un aliento que no sabía que estaba reteniendo. La realización me invadió, no podía continuar así. Esto no era vivir. Sabía que necesitaba una estrategia de salida. Mi mente volvió a un tiempo más feliz cuando tenía amigos y aliados, personas que se preocupaban por mí. Quizás, solo quizás, había alguien que pudiera ayudarme a salir de este abismo. Era hora de buscar apoyo y encontrar la fuerza que había enterrado durante tanto tiempo. La enfermera corrió las cortinas, dejando entrar la luz de la mañana. Me incorporé, ajustando las almohadas detrás de mí. Mi cuerpo dolía, pero la determinación llenaba mis venas. Necesitaba una salida, y cada segundo me acercaba más a buscar ayuda. La puerta se entreabrió. Esperaba otra enfermera, pero entró un soplo del pasado, Alay. Su cabello era más corto ahora, y se veía más segura que nunca, pero esos penetrantes ojos azules eran inconfundibles. Grace, preguntó, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. Parpadeé, sintiendo una oleada de emociones. Alay, ¿qué haces aquí? Se acercó, tomó una silla y se sentó junto a la cama. Estaba visitando a un asociado de negocios y vi tu nombre en el tablero. ¿Qué pasó? Respiré hondo. Bueno, es una larga historia. Básicamente, años de estrés y, bueno, Eric. Su sonrisa desapareció. Eric, ¿tu esposo? Sí, dije, apenas en un susurro. He intentado durante tanto tiempo que funcione, pero ha sido una pesadilla. Su abuso emocional, su familia. Apenas estoy resistiendo. Alay se recostó en su silla, evaluándome. Eso no suena como la Grace que conocí. La Grace que conocí era una mujer poderosa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ya no me siento como una mujer poderosa. Bueno, dijo firmemente, nunca es demasiado tarde para cambiar eso. ¿Qué tan grave es tu salud? El bebé está estable por ahora, expliqué, pero necesito evitar el estrés, y Eric no lo está facilitando. ¿Lo está?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. No, no lo está. Alay asintió pensativa. Grace, ¿y si te dijera que no tienes que volver a esa vida? Puedo ayudarte a empezar de nuevo. Sus palabras se sentían como un salvavidas. ¿Qué quieres decir? Tengo un apartamento en el centro, dijo Alay. Está vacío, y puedes quedarte allí sin pagar renta. Es un nuevo comienzo.
Mi mente comenzó a correr. ¿No sería demasiada molestia? Para nada, me aseguró Alai. Concéntrate en tu salud y en el bebé. Nos ocuparemos de lo demás. El alivio era abrumador, pero las preocupaciones realistas nublaban mi mente. Arek nunca me dejaría ir fácilmente. ¿Qué pasa con él? El rostro de Alai se volvió serio. Nos ocuparemos de él. Por ahora, necesitas mejorar. Sacó su teléfono, desplazándose por sus contactos. Conozco a alguien que se especializa en derecho de familia. Él puede ayudarte con lo que necesites hacer a continuación. Cada palabra que decía se sentía como otra pieza de armadura que me colocaba. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Por qué haces esto por mí, Alai? Hemos pasado por mucho, Grace, respondió. Siempre has estado ahí para mí. Ahora es mi turno de ayudarte. Y no soporto verte así. Su oferta era más que un lugar donde quedarme, era una oportunidad para reconstruir mi vida. Gracias, Alai. No sé qué decir. Solo di que te cuidarás, dijo, apretando mi mano. Y si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. La conversación con Alai me dejó con un renovado sentido de propósito. Cuando se fue a hacer unas llamadas, me recosté contra las almohadas. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podría moldear un mejor futuro. Tenía mucho en qué pensar, pero una cosa estaba clara, ya no estaba sola en esta lucha. Tenía a Alai, y con su apoyo, quizás encontraría una manera de recuperar mi vida y proteger a mi bebé. Unos días después de ser dada de alta del hospital, me encontré en el apartamento de Alai en el centro. Era pequeño pero cálido y acogedor, un mundo aparte de la fría y tensa atmósfera de mi hogar con Arek. Me acomodé en el sofá, sintiendo una extraña combinación de alivio y ansiedad. Alai se movía por el lugar, desempacando las compras que había traído. Necesitas descansar, Grace. Deja que yo me encargue de esto. Gracias. No sé qué haría sin ti, dije sinceramente. Te iría muy bien, respondió con una sonrisa tranquilizadora. Pero necesitamos hablar sobre el plan. La seriedad en su tono hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Qué necesitamos hacer? Alai me entregó un papel. Esta es la información de contacto de un excelente abogado de familia que conozco. Su nombre es Mark Jansen. Tiene fama de manejar divorcios complicados. Tomé el papel, sintiendo su peso. Este era un paso significativo. ¿Cuándo debería llamarlo? Alai me miró, sus ojos fieros. Cuanto antes, mejor. Eric no te dejará ir fácilmente. Necesitas protección legal. Asentí, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Tienes razón. Lo llamaré mañana. Al día siguiente, como estaba planeado, marqué el número en el papel. La asistente de Mark respondió, y pronto me conectaron con el abogado en persona. Grace, Alai me ha informado sobre tu situación, dijo Mark, con voz calmada y profesional. Quiero que sepas que tienes opciones. No quiero una pelea prolongada, tartamudeé, el miedo invadiendo mi voz. Es comprensible, respondió. Pero necesitamos asegurar tu seguridad y la del bebé. Documenta todo, cada amenaza, cada acto de agresión. Me estremecí, los recuerdos inundando mi mente. Está bien. Lo haré. También presentaremos una orden de restricción si es necesario, continuó Mark. Y te guiaré a través del proceso de divorcio. No estás sola, Grace. Después de colgar, sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente me fui adaptando a una especie de nueva rutina. Alai me visitaba a menudo, y su hija Hannah venía con regalos pensados para el bebé. Una tarde, decidí abrirme a Hannah sobre Arek. Arek no es quien tú crees, comencé con cautela. Hannah frunció el ceño,
sus ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo. Ha sido abusivo emocionalmente. Su familia también. No puedo seguir viviendo así. El rostro de Hannah se endureció. Trabajo con él, ya sabes. No es exactamente amable allí tampoco, pero nunca supe que era tan malo. Asentí, sintiendo que se formaba un vínculo. Me alegra que lo sepas ahora. Los ojos de Hannah brillaron con determinación. Puedo vigilarlo. Avisarte si está planeando algo. Gracias. Eso significaría mucho, dije, sintiendo una oleada de gratitud. Con el tiempo, las actualizaciones de Hannah sobre Arek se convirtieron en una parte crucial de mi estrategia. Ella informaba sobre su creciente frustración en el trabajo, su actitud despectiva hacia los colegas y los rumores de una posible degradación debido a su comportamiento. Cada pieza de información era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo para protegerme. Una tarde, recibí una llamada de Mark. Grace, presenté los papeles iniciales del divorcio. Eric los recibirá pronto. Prepárate para su reacción. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué debería esperar? Probablemente estará enojado, pero recuerda, estás haciendo esto por tu seguridad y el futuro de tu bebé. Mantente fuerte, aconsejó Mark. Alai llegó poco después, sentándose a mi lado en el sofá. Lo que sea que pase a continuación, tienes apoyo. Estamos en esto juntas. Apreté su mano, sintiendo la verdad en sus palabras. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no era la misma mujer asustada en el hospital. Ahora era más fuerte, rodeada de personas que creían en mí. Mientras acariciaba mi creciente vientre, susurré, vamos a estar bien. Tenemos que estarlo. En ese momento, supe que ya había dado el paso más crucial hacia la recuperación de mi vida. El camino por delante era intimidante, pero estaba lista para enfrentarlo paso a paso, rodeada de nuevos aliados y una determinación inquebrantable. Estaba en mi chequeo semanal en el hospital, esperando al Dr. Collins, cuando la puerta se abrió de golpe. Arek entró furioso, con los ojos desorbitados y enojados. No había hecho contacto desde que se le entregaron los papeles de divorcio. Esperaba que se mantuviera alejado, pero en el fondo, sabía que no. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Grace? Ladró, acercándose a la silla de examen, su rostro a centímetros del mío. ¿Crees que puedes simplemente marcharte y llevarte a mi hijo contigo? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Arek, por favor cálmate. Esto es un hospital. Calmarme, gritó, su voz resonando en la pequeña habitación. Estás tratando de arruinar mi vida. Antes de que pudiera responder, el Dr. Collins entró, con los ojos muy abiertos. Disculpe, señor, no puede irrumpir aquí así. Arek se volvió hacia ella, señalando con el dedo. Esto es entre mi esposa y yo. Me levanté, enfrentándolo. No, Arek. Se trata de mí y de mi bebé, y necesitas irte. Sus ojos se entrecerraron, su rostro contorsionado por la ira. ¿Crees que puedes hacer esto? ¿Crees que puedes simplemente dejarme y que todo estará bien? De repente, la puerta se abrió de nuevo. Hannah entró, mirando a Arek con desdén. Aléjate, Arek. ¿Qué demonios haces aquí? Espetó Arek, trasladando su ira hacia ella. Hannah cruzó los brazos. Protegiendo a Grace. Si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía. La cara de Arek se puso roja de furia. Eres igual de delirante que ella. Esto fue un error desde el principio. Arek, lárgate, dije, mi voz temblorosa pero firme. He contratado a un abogado. Nos vamos a divorciar. Él me miró, aturdido por un momento, luego rió amargamente. Volverás arrastrándote una vez que tu fantasía se desmorone. Hannah se acercó a Arek, su voz peligrosamente baja. Lárgate ahora. Arek finalmente pareció captar la seriedad de la situación.
Miró entre nosotros, los dientes apretados por la ira. Te arrepentirás de esto, Grace. Mientras salía furioso, golpeando la puerta tras de sí, yo me dejé caer en la silla, temblando. Hannah se sentó a mi lado y puso una mano reconfortante en mi brazo. Y sí, la doctora Collins asintió con preocupación en su rostro. ¿Quieres que llame a seguridad para asegurarnos de que no vuelva? Respiré profundamente, la adrenalina aún corriéndome por las venas. Sí, por favor. No puedo arriesgarme a que vuelva. Hannah apretó mi mano. Vamos a superar esto, Grace. No estás sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. El camino por delante era incierto y lleno de desafíos, pero sabía que tenía el apoyo y la fuerza para recorrerlo. Ya no estaba luchando solo por mí misma, estaba luchando por mi bebé, por un futuro libre de miedo y opresión. Y con personas como Alai y Hannah a mi lado, creía que podríamos lograrlo. Sacudí la cabeza, intentando controlar mi respiración. No, está bien. Se ha ido por ahora. Hannah me miró con ojos suaves y llenos de simpatía. ¿Estás bien?, preguntó con gentileza. Logré asentir. Creo que sí. Gracias, Hannah. Estamos juntas en esto, recuérdalo, dijo, apretando mi mano. La doctora Collins terminó el chequeo, asegurándome que el bebé estaba bien. Sin embargo, el encuentro con Arek dejó una tensión persistente en el aire. Mientras Hannah y yo salíamos del hospital, ella se volvió hacia mí, con expresión determinada. Es hora de mantenernos firmes. No dejes que te intimide. Lo sé, dije, mi voz más segura de lo que sentía. No puedo volver atrás, no ahora. Hannah sonrió, con un brillo feroz en sus ojos. Y no lo harás. Nos aseguraremos de ello. Mientras nos subíamos al coche, una nueva determinación se apoderó de mí. La reacción de Arek no me sorprendió, pero me recordó cuánto había avanzado y cuánto más tenía por delante. El camino por delante era incierto, pero no lo caminaba sola. Con Hannah, Alai y el apoyo de mis nuevos aliados, sentí un destello de esperanza. La lucha por mi libertad apenas comenzaba, pero con cada paso, me hacía más fuerte y más resuelta. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que esta vez tenía la fuerza y el apoyo para mantenerme firme. Habían pasado una semana desde el estallido de Arek en el hospital y finalmente había empezado a sentir una semblanza de paz en el apartamento de Alai. Mi mañana fue tranquila hasta que mi teléfono sonó con una llamada de Alai. Grace, enciende las noticias locales, dijo, su voz urgente. Busqué el control remoto y encendí la televisión justo a tiempo para ver el rostro de Arek en la pantalla. El reportero explicaba, el empresario local Arek Green enfrenta acusaciones de acoso laboral y de crear un ambiente hostil. Fuentes confiables indican que una degradación es inminente. Mi corazón latía rápido. Apenas podía creer lo que estaba escuchando, pero una sensación de vindicación me invadió. La voz de Alai interrumpió mis pensamientos. ¿Ves eso? Está recibiendo lo que se merece. ¿Cómo ha pasado esto?, pregunté, todavía en estado de shock. Hannah. Ella reunió pruebas, las reportó. Conocía a las personas adecuadas para asegurarse de que no lo enterraran, explicó Alai. Justo cuando colgué, Hannah entró por la puerta con una expresión triunfante. ¿Viste las noticias? Lo vi. No sé cómo agradecerte, dije, con la voz entrecortada por la emoción. No me agradezcas aún. Arek no se va a rendir sin pelear, respondió Hannah, su rostro volviéndose serio. Nos sentamos en el sofá, con la televisión ahora en silencio. He organizado seguridad adicional en tu edificio hasta que se finalice la orden de restricción. No podemos ser demasiado cuidadosos, dijo. La idea de que Arek intentara vengarse me estremeció. ¿Realmente crees que intentará algo? Hannah asintió. No lo pondría más allá de él. Pero no está sola.
te respaldamos. Respiré hondo, sintiendo el peso de la situación pero también la fuerza de mi sistema de apoyo. Estoy lista para lo que venga. El teléfono de Hannah vibró, y ella lo miró frunciendo el ceño. Es él. Ha estado llamando, dejando amenazas. Agarré su muñeca. ¿Qué tipo de amenazas? Me miró, con los ojos llenos de preocupación. Dice que se asegurará de que te arrepientas de haberlo dejado. Está desesperado, Grace. Cerré los ojos, el enojo reemplazando mi miedo. Que lo intente. Estoy cansada de tener miedo de él. Los siguientes días fueron tensos. Donde quiera que fuera, sentía la sombra de Arek acechando, pero me negué a dejar que me controlara. Alai y Hannah fueron incansables en su apoyo, manteniéndose cerca y revisando con frecuencia. Una tarde, Mark llamó, con un tono sombrío. Grace, necesitamos hablar. El abogado de Arek se comunicó. Va a pelear el divorcio duramente, especialmente por la custodia. Por supuesto que lo haría. ¿Qué hacemos? Nos preparamos. Recopilamos todas las pruebas de su abuso, sus amenazas. Construimos tu caso sólido, aconsejó Mark. Asentí, la determinación en su voz fortaleciendo mi resolución. Haré lo que sea necesario. Semanas se convirtieron en un torbellino de preparativos y vida cautelosa. La degradación de Arek se hizo oficial, y los rumores sobre sus problemas en el trabajo circulaban. La información de Hannah me mantenía informada, asegurándose de que me mantuviera un paso adelante. Finalmente, llegó el día de la audiencia de divorcio. Parada afuera de la sala del tribunal, mi corazón latía fuerte. Alai me agarró la mano, su presencia una fuerza reconfortante. ¿Estás lista, Grace? Muéstrales la mujer fuerte que eres, susurró. Al entrar en la sala del tribunal, la mirada de Arek se clavó en mí. Parecía desaliñado, su actitud arrogante ahora marcada por la desesperación. Me mantuve erguida, lista para enfrentarlo. Los procedimientos fueron arduos, pero Mark fue implacable, presentando cada pieza de evidencia que habíamos recolectado meticulosamente. El abogado de Arek intentó pintarme como inestable e incompetente, pero la verdad era innegable. Al final, el juez falló a mi favor. El comportamiento abusivo de Arek, sus amenazas, el ambiente hostil en el trabajo, todo pesaba demasiado en su contra. Cuando salí, sentí un peso levantarse de mis hombros. La derrota de Arek fue una victoria no solo para mí, sino para mi hijo no nacido. Había luchado y había ganado. Pero lo más importante, había reclamado mi vida, lista para comenzar de nuevo. El día que salí del juzgado parecía surrealista. La lucha había terminado, y yo había ganado. Y sin embargo, el futuro se sentía como una extensión desconocida extendiéndose ante mí. Regresé al apartamento de Alai, mi santuario temporal, sintiéndome aliviada y al mismo tiempo incierta. Unas semanas después, estaba sentada en la oficina de Alai, ahora oficialmente parte de su equipo. Estaba agradecida por el trabajo y la oportunidad de reconstruir mi vida. Sentía bien volver a usar mis habilidades y estar rodeada de rostros solidarios. Alai entró, sosteniendo un pequeño body azul. Para el pequeño, dijo, entregándomelo. Sonreí, pasando mis dedos por la tela suave. Gracias, Alai. Has hecho tanto por nosotros. Eres familia, Grace. Y hablando de familia, titubeó, luego continuó, quiero que conozcas a alguien. Me llevó a una sala de conferencias donde un hombre de unos 40 y tantos años estaba sentado. Sonrió cálidamente cuando entramos. Grace, él es John. John, ella es Grace. John se levantó, extendiendo la mano. Encantado de conocerte, Grace. Alai me ha contado mucho sobre ti. Igualmente, dije, estrechándole la mano, sintiéndome un poco curiosa. John es terapeuta, explicó Alai. Pensé que podría ayudar a hablar con él.
Asentí, sintiéndome un poco abrumada pero comprendiendo su intención. Gracias, Alay. Lo consideraré. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento esa tarde, sentí una mezcla de gratitud y duda. ¿Realmente podría dejar todo esto atrás? Pasaron los meses y mi vida comenzó a estabilizarse. Trabajé duro, enfocándome en mi embarazo y en mi nuevo trabajo. Hannah se mantuvo cerca, su amistad convirtiéndose en un faro de luz en mi mundo caótico. Una tarde, Alay me llamó a su oficina. Grace, tengo una oferta para ti. ¿Qué es?, pregunté, curiosa. Me entregó una carpeta. Una oportunidad para liderar un nuevo proyecto. Algo en lo que creo que te destacarás. Abrí la carpeta y revisé los detalles. Era un proyecto desafiante pero también una oportunidad para demostrar una vez más mi valía. No sé qué decir. Di que sí, sonrió Alay. Te lo mereces. Está bien, dije, sintiendo una oleada de emoción. Sí. Al salir de su oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Hannah. ¿Puedes encontrarme en el parque? Tengo noticias. Corrí hacia allá y la encontré sentada en un banco, visiblemente emocionada. ¿Qué pasa? Ella sonrió ampliamente. Hoy despidieron a Arek. Finalmente tuvieron suficiente con su comportamiento. Un torrente de emociones me invadió, principalmente alivio. Eso es, wow. Ni siquiera sé qué decir. Hannah rió. Solo respira, Grace. La karma está haciendo su trabajo. Pasamos el resto de la tarde hablando y riendo, una sensación de cierre se instaló en mí. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, sintiendo los movimientos de mi bebé, finalmente me sentí en paz. Arek estaba fuera de mi vida y un nuevo capítulo estaba comenzando. Susurré, vamos a estar bien, pequeño. Los meses pasaron y pronto llegó el momento. Tuve trabajo de parto una noche tarde y Alay me llevó rápidamente al hospital. El parto fue intenso, pero en el momento en que sostuve a mi hijo en mis brazos, todo lo demás desapareció. Lo lograste, susurró Alay, lágrimas en sus ojos. No, lo logramos, corregí, sintiendo el peso de nuestro viaje. Mientras acunaba a mi hijo, me di cuenta de que los momentos más oscuros de mi vida me habían llevado a este punto. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, rodeada de personas que me amaban y creían en mí. En los días siguientes, acepté la sugerencia de Alay de conocer a John para terapia. Me ayudó a procesar todo por lo que había pasado y a reconstruir mi confianza. Cuando regresé al trabajo, Alay me ofreció oficialmente el puesto de líder de proyecto. Acepté, sintiéndome lista para enfrentar al mundo. Rodeada de una nueva familia de amigos y aliados, entré en mi nueva vida con determinación y un corazón lleno de esperanza. Mi hijo y yo estábamos listos para lo que viniera, sabiendo que ya habíamos superado las batallas más difíciles. Estábamos listos para, en serio, casarme contigo fue un error enorme. Una esposa que no sabe cocinar es un fracaso, eso es lo que mi esposo, Khan, dice mientras me regaña, aparentemente muy feliz al respecto. Si soy un fracaso como esposa, entonces tú eres un fracaso como ser humano, ¿no es así? ¿Quién crees que hizo esa comida? ¿Estás listo? Ha llegado el momento de que caigas al infierno, mi querido. Me llamo Holly, tengo 38 años. Solía odiar mi nombre cuando era niña, pero ahora siento que me he encariñado bastante con él. Esta historia es de cuando acababa de casarme y aún era nueva en cuanto a ser esposa. En aquel entonces, estaba en mis 20 años. Ken, mi esposo mayor, y yo acabábamos de casarnos, aunque habían pasado unos 2 años. Durante nuestra luna de miel, aún éramos cuidadosos el uno con el otro, así que no hubo problemas. Pero supongo que nos volvimos demasiado cómodos. A partir de este punto, empecé a irritarme con Khan con más frecuencia.
Ken trabajaba en ventas en una cierta empresa y su departamento tenía muchas reuniones y muchas cenas o fiestas con clientes. El lugar de trabajo en sí era un poco único. Si alguien no participaba en las cenas y fiestas, serían etiquetados como un mal jugador de equipo y un perdedor. Yo sabía sobre esto incluso antes de casarnos porque Ken me lo dijo, y pensé que era parte de su trabajo, así que no me importaba siempre y cuando me lo dijera con anticipación. Estaba bien entonces. No necesitaría hacerle la cena y podría irme a dormir sin esperar a que él regresara. Tener una noche para mí de vez en cuando no está tan mal, ¿verdad? Por eso habíamos hecho una promesa de siempre contactarnos si no podíamos volver a casa. Sin embargo, Ken gradualmente comenzó a salir sin contactarme. Ken, que tenía 20 y tantos años cuando nos casamos por primera vez y ahora estaba en sus 30, parecía emborracharse más fácilmente. Había noches en las que llegaría a casa completamente borracho, tendido boca abajo en la entrada, o riendo a carcajadas solo. Debido a esto, no podía dormir bien por las noches. El esfuerzo desperdiciado de hacer la cena que él no comería aumentó, y había noches en las que lo esperaba hasta tarde. Eventualmente dejé de hacer cenas elaboradas, y si no llegaba a casa antes de las 10 de la noche, simplemente regresaba a nuestra habitación. Sería una cosa si se sintiera mal por no contactarme, pero ni siquiera había una pizca de remordimiento. Cuando le preguntaba por qué no me había contactado, tercamente decía, estaba demasiado ocupado y se me olvidó. Ya era bastante malo que pasara una vez, pero olvidaría de nuevo en la misma semana. Tenía que recordárselo, lo cual es simplemente exasperante. Parecía que no tenía intención de cambiar su comportamiento. Parecía que pensaba que podía hacer lo que quisiera porque yo siempre estaría allí. Pero si pudiera pasar por alto eso, nuestra relación era realmente muy buena, incluso después de 2 años de matrimonio. Siempre íbamos a citas y teníamos tiempo, y nunca faltaba conversación cuando estábamos juntos. Él me ayudaría con las tareas domésticas en sus días libres, y siempre se tomaría un día libre para celebrar mi cumpleaños. Sabía que había más puntos buenos que malos, y era divertido estar juntos. Así que pensé que era natural que surgieran algunos problemas cuando pasas mucho tiempo juntos y continuamos nuestra vida como de costumbre. Eso fue hasta que tuvimos un hijo. Después de empezar a criar hijos, nuestra relación cambió drásticamente, y no para mejor. Conmigo agotada del cuidado del niño, Ken dejaría las cosas por todas partes. ¿Por qué está la casa tan desordenada? No puedes usar el cuidado del niño como excusa para descuidar las tareas domésticas, le decía. Los problemas no se detuvieron ahí. Un día, llevamos a nuestro hijo a un patio de comidas en un centro comercial cercano. Hombre, los patios de comida son emocionantes sin importar cuánto envejezcas, pensé para mí misma. Voy a pedir un bistec, dijo Ken. Disculpa, el lugar de bistecs que Ken quería comer tenía una larga fila. Tenemos un niño con nosotros. ¿De verdad planeas esperar en esa fila?, le pregunté. Cualquiera que haya criado a un niño pequeño sabe que no pueden esperar mucho tiempo. Claro, algunos niños son tranquilos y pueden esperar, pero nuestro pequeño monstruo hambriento empezará a llorar si tiene demasiado hambre. Además, no estaba feliz con la elección del bistec. Nuestro hijo tiene solo 3 años, naturalmente, no pueden terminar un plato completo en un restaurante. Por lo general, elegiríamos algo como pasta que pueda compartir con ellos en un restaurante. Sin embargo, elegir bistec me hace pensar que no consideró en absoluto a nuestro hijo. Me pregunto si algunos hombres simplemente no lo entienden a menos que se lo señales. Desde que me convertí en madre, ha habido una gran división en cómo mi esposo Ken y yo pensamos. Intentar que nuestro quisquilloso hijo coma algunas verduras conduce a que Ken me regañe, diciendo, no fuerces demasiado al niño. Y si regaño a nuestro hijo por correr sin secarse después de un baño, Ken se ríe y dice, estabas quejándote de que dejo las cosas desordenadas, pero últimamente te has estado irritando demasiado fácilmente. Solo estoy tratando de evitar que nuestro hijo,
que tiene baja inmunidad, se resfríe. Sin embargo, no estoy atacando a nuestro hijo, pero Khan comienza a llamarme mamá monstruo, defendiendo a nuestro hijo. Él diría, mira, mamá monstruo está enojada de nuevo. Da miedo. Bufidos haciendo que nuestro hijo se una con mamá monstruo da miedo. Las verdaderas mamás monstruo no son así. Todavía estoy en el lado más amable. En ese momento, Khan fue ascendido en el trabajo, así que la cena se convirtió más en la responsabilidad de sus colegas y él tenía más trabajo de oficina. Esto significaba más tiempo en familia, lo que debería haber sido agradable, pero para mí, solo significaba más estrés. Desde su ascenso, Khan ha estado usando su cansancio del trabajo como excusa para hacer lo que quiere en casa. Dejar las cosas desordenadas era la norma, pero también empezó a comerse los bocadillos que compramos para nuestro hijo, no guardar correctamente su ropa y dejar la nevera ligeramente abierta después de usarla. No hay fin si empiezo a enumerar su desorden. Antes de darme cuenta, estaba regañando a Khan más que a nuestro hijo. ¿Tenemos 2 hijos? No, espera, se supone que debemos tener solo un hijo, pero Khan, lejos de reflexionar, parecía no entender por qué tenía que ser regañado tanto. Cada vez que lo regañaba, fruncía el ceño desagradablemente. Si no quiere quejarse, desearía que se comportara adecuadamente. Pero parece que ese pensamiento nunca le llegó. En cambio, empezó a decir, te has vuelto más fría desde que nos casamos. Me siento engañado. ¿Qué soy yo, el malo aquí? ¿Realmente no hay culpa por parte de Khan? No estoy seguro si estoy triste o frustrada, pero me sentí completamente vacía. Naturalmente, esto llevó a discusiones con Khan, y después de eso, Khan comenzó a volver a las fiestas con más frecuencia. Fui invitado por un colega, decía, pero creo que solo quería evitar ser regañado en casa y tener que verme. Es triste pensar dónde empezaron a fallar los engranajes en nuestra relación, considerando lo cercanos que estábamos. Aún así, no había llegado a disgustarme de Khan. Tal vez si lo hubiera hecho, podría haber decidido fácilmente divorciarme. Pero no podía sacudirme la idea de que Khan no era así originalmente. Él debe poder cambiar. Teníamos un hijo, y quería volver a ser una pareja amorosa. Pero contrariamente a mis deseos, la actitud de Khan se volvió más fría día a día. Si intentaba abordar la quisquillosidad de nuestro hijo con la comida, él replicaba, es porque tu cocina es pésima. Cuando expresaba preocupación por su frecuente consumo de alcohol por su salud, él decía, tengo que salir porque tu cocina es mala. Me preguntaba, ¿por qué de repente me están llamando una mala cocinera? ¿Siempre he estado haciendo comidas terribles? ¿Era mi sazón, o había cambiado el gusto de Khan? O tal vez simplemente soy sorda cuando se trata de gusto y he estado sirviendo malas comidas todo el tiempo. Sinceramente, no tenía idea. Probé varios condimentos y probablemente pasé por una fase en la que mi cocina realmente era terrible. Pensé que mi sazón era ligera, pero tal vez, al ser sorda, realmente la hice demasiado fuerte. Una vez que comencé a dudar, ya no pude decir cuál era el condimento correcto. Incluso nuestro hijo dijo que mi cocina era mala y ya no sabía qué pensar. Parece que hay algo como los chips en la cocina también, así como en los deportes. Aún así, seguí experimentando e intentando mejorar mis habilidades culinarias. Entonces, un día, Khan de repente trajo a casa a unos 5 colegas del trabajo. Dijo que iban a beber con mis comidas caseras esa noche. Yo no había sido consultada para nada al respecto, pero los colegas ya estaban decididos a cenar en nuestra casa, lo que hacía imposible negarse. Afortunadamente, tenía ingredientes en la nevera, así que decidí seguir adelante y preparar la comida. Mirándome, Khan sonrió por alguna razón, lo que me hizo sentir algo incómoda mientras preparaba la comida. Cocinar para 5 era una tarea bastante difícil, pero logré servir algunos platos que a los jóvenes generalmente les gusta. «¿Qué? Tu cocina es increíble», exclamó un colega después de probar el pollo frito.
Los otros también comieron ansiosamente mi cocina, diciendo que es realmente buena, lo cual fue un gran alivio dadas las recientes acusaciones de que mi cocina era terrible. En medio de esto, Can fue el único con una expresión insatisfecha, sin parecer en absoluto un esposo orgulloso de los logros culinarios de su esposa. Me preguntaba qué pasaba por su mente cuando uno de los colegas dijo con una sonrisa: has estado diciendo que la cocina de tu esposa es mala, pero esto está realmente bueno. Los demás trataron de callarlo, mirándome apologéticamente. El orador se tapó la boca como si se diera cuenta de su error. Gracias, colega sin tacto, pensé, viendo esto. Can abrió la boca, disgustado. Eso no es cierto. Ustedes solo comen cosas baratas, así que piensan que esto es bueno, dijo. Pero también les gustan los mismos lugares de comida rápida barata que nosotros, un colega respondió inadvertidamente, recibiendo una mirada de Can. Ya sea por lástima hacia el colega que hizo el comentario o tratando de cambiar de tema, otro colega agregó: pero realmente, eres una cocinera fantástica, de nivel profesional, ¿no? Parecía que Can había estado esperando el comentario de la cocina de tu esposa es mala. El colega que dirigió la conversación en la dirección completamente opuesta a lo que Can quería también recibió una mirada de desaprobación por parte de él. El ambiente en la mesa de la cena se volvió extremadamente tenso. Sin embargo, el colega que mencionó la comida rápida metió la pata nuevamente. Hombre, comenzó, ojalá tuviera una esposa como tú, dijo, o mi novia no sabe cocinar en absoluto. Me encantaría que aprendiera de ti, elogiándome. Mi confianza, que estaba en su punto más bajo, se restauró rápidamente gracias a él. Pero pareció molestar a Can. Incapaz de desquitarse con sus colegas, me gritó: no te adelantes, y luego simplemente se fue a la habitación, dejando atrás a sus colegas. Los colegas, aunque sorprendidos, me pidieron disculpas, diciendo: lo siento por esto. Nos iremos ahora, aunque solo estaban allí porque Can los había invitado. Fue lamentable hacerlos sentir incómodos debido a las acciones de Can. Al preguntarles, resultó que Can había estado hablando mal de mi cocina en el trabajo todo el tiempo. Habían dicho: si es tan malo, podríamos probarlo una vez, y así se decidió la cena en nuestra casa. Querer hacerme el hazmerreír entre sus colegas parecía una crueldad terrible. Es difícil creer que haya amor por su esposa en tales acciones. Había creído que con el estímulo adecuado podríamos volver a ser como solíamos ser. Pero ahora parece imposible. Fue una noche que me hizo reflexionar sobre lo que hay que hacer en el futuro. Al final, Can se fue a dormir a la habitación, enfurruñado, y se fue a trabajar al día siguiente sin decirme una palabra. Aún de mal humor, aunque su estado de ánimo parecía mejorar hacia la noche. Tales cambios repentinos de actitud solo me hicieron sentir más molesta. Me alegra que te sientas mejor, no era algo en lo que pudiera pensar alegremente, y pasé el día sin hablar con Can. Unos días después, Can y yo todavía estábamos en una relación tensa, pero mantuvimos conversaciones mínimas mientras nos dirigíamos temprano en la mañana a la casa de sus padres para una reunión familiar. Era inevitable. Había una reunión porque la prima de Can tenía un bebé, y era tanto una celebración como un encuentro familiar, similar a cuando tuve nuestro hijo. La casa de la tía de Can fue sede de una especie de fiesta de baby shower. La familia de Can vive en el campo y tiene muchos parientes, por lo que estas reuniones ocurren bastante seguido. Se considera más considerado que los parientes vengan y vayan a visitar al bebé que cargar a la nueva madre en su propia casa. El llamado baby shower era esencialmente solo una fiesta. Era una ocasión para que los ancianos disfrutaran cómodamente bebiendo mientras que las mujeres relativamente más jóvenes estaban ocupadas sirviendo bebidas, apenas teniendo la oportunidad de comer. Era un tipo de reunión rural y anticuada. Bueno, no sucede a menudo, así que me he resignado, pensé para mí misma. Pero honestamente, no quería ir, especialmente este año, con mi relación con Can no siendo genial y yo a cargo de la cocina. Era particularmente desalentador.
Sin embargo, como esposa, sentía que era mi deber asistir a la celebración. Mientras los parientes se reunían y comenzaba la fiesta, ocurrió un incidente, o más bien, Can causó un escándalo. ¿Qué es esto? Es incomible. Todo lo que has hecho es terrible. Después de probar solo un bocado, Can estalló repentinamente en ira. Luego recogió descuidadamente los platos de servicio frente a él y los arrojó a la basura mientras los parientes observaban en shock. Can continuó arrojando los platos de la mesa a la basura. Había alrededor de 30 porciones en total, los botes de basura se llenaban uno tras otro. Oye, ¿qué estás haciendo? Incluso mientras intentaba detenerlo desesperadamente, Can me ignoraba. Los parientes masculinos también intentaron contener a Can y evitar que tirara la comida a la basura, pero a él no le importaba y seguía tirando los platos de servicio al suelo. Genial, ahora estoy avergonzada frente a toda la reunión familiar, pensé para mí misma. Ken me miró con furia y escupió esas palabras. ¿De qué estás hablando de repente? ¿De repente? ¿Acaso siquiera probaste esta comida? Es increíblemente mala. De verdad, casarme contigo fue un error enorme. Una esposa que no sabe cocinar es un fracaso. Diciendo eso, Can me señaló dramáticamente con su dedo índice. Si este gesto se emparejara con "el culpable eres tú", sería el clímax de un drama de suspense. Can debe sentirse muy satisfecho al declarar que mi cocina es terrible frente a todos los parientes. Los parientes comenzaron a estar de acuerdo, diciendo, cierto, los platos de este año están un poco fuera de lugar, y Can parecía complacido, como para decir, ¿ves? Te lo dije. Hablé como si fuera la escena de un drama donde se revela el motivo. Es difícil decirte esto, ¿pero qué? Escucharé tu excusa, Can. Pensando que tenía razón según las reacciones a su alrededor, Can me habló con un tono completamente condescendiente. Tan exasperante. Pero el momento para tales quejas es ahora, o más bien, este mismo momento, porque yo no soy la culpable que hizo la comida terrible. Emily allí hizo esto, señalé. El aire se congeló en un instante. La expresión de Can, engreída con una sonrisa satisfecha, también se congeló. De repente, el centro de atención de todos, Emily, comenzó a fruncir el ceño ligeramente y luego comenzó a sollozar fuertemente. Oh, querida, Simon, el hermano de Can, intentó consolar a la sollozante Emily. Sí, Emily es la prometida de Simon. Su matrimonio estaba programado para este verano, y ella ya era casi como un miembro de la familia, razón por la cual fue invitada a este banquete. A medida que el aire se volvía tan sombrío como un velorio, un Can nervioso me preguntó, ¿qué quieres decir? ¿No estabas a cargo de cocinar esta vez? A eso, mi suegra intervino desde el lado. Emily quería aprender nuestras recetas familiares y ha estado viniendo a nuestra casa últimamente para aprender a cocinar, así que la dejamos a cargo esta vez, explicó. Ken, con una expresión de asombro, me preguntó, ¿entonces qué hiciste tú? No hice nada. Solo ayudé con pelar y servir en esta ocasión. Cuando Can se quedó sin palabras, mientras Emily lloraba, lo sabía. Incluso si practico, simplemente soy mala cocinando. Simon intentó consolarla, no es que seas mala cocinando. Es solo cuestión de acostumbrarse. Con práctica, mejorará. Sí, Emily era realmente mala cocinando. Habiendo vivido en casa durante mucho tiempo, apenas había cocinado. Es la figura legendaria que ni siquiera podía hacer sopa instantánea correctamente porque una vez olvidó presionar el botón para hervir el agua en una tetera eléctrica. Emily podría ser un poco tonta, pero por un interés genuino en aprender a cocinar, siguió a mi suegra para aprender. Emily, no llores. Yo también puedo cocinar. No es gran cosa, la tranquilicé. Es algo importante. Simon no entiende mis sentimientos en absoluto. Ser llamada mala cocinera por tu hermano, quiero cancelar la boda. En medio de su explosión de llanto, Simon trató desesperadamente de calmar a Emily.
Cuando llegó al punto de decir que cancelaba la boda, Saman dirigió su ira hacia Khan, el catalizador de toda esta situación. De verdad, deja de meterme con la cocina de mi prometida, idiota. No, Saman, pensé, sintiéndome mal por Amelie. Ella realmente estaba intentándolo, ¿sabes? Frente a la ira de su hermano y el apoyo de los padres para Amelie, Khan estaba completamente perdido y me miraba, buscando ayuda, con una expresión angustiada, como si quisiera que le lanzara un salvavidas. Como si fuera a hacerlo. Siempre dices que mi cocina es terrible, pero ni siquiera puedes decir quién hizo qué. Tal vez tú seas el que tiene un mal gusto. No, normalmente es mucho mejor. Hoy simplemente fue muy malo, y no puedo soportar más esto. Definitivamente no me voy a casar, declaré, tomando a mi esposo por sorpresa. Amelie estalló en lágrimas nuevamente, convirtiendo la escena en un caos completo. Pensando que era malo, Khan también intentó desesperadamente explicarle a Amelie, eso no es lo que quise decir, pero era demasiado tarde. Simon, absolutamente furioso, abofeteó a Khan en la mejilla, mientras mis suegros suspiraban incrédulos. Me sentí mal por Amelie, pero esta situación era increíblemente ventajosa para mí. ¿Cuándo exactamente fue buena la cocina alguna vez?, cuestioné a mi esposo. Se quedó helado ante mi pregunta. ¿Sabías que últimamente he estado sirviendo comidas precocinadas compradas en la tienda?, continué, sonriendo de vuelta hacia él. ¿Qué quieres decir que no era casera?, preguntó, completamente desconcertado. A lo que respondí, sí. ¿Por qué? Porque estaba cansada de que me dijeran que era mala. Quería ver si realmente no puede saborear o si soy yo la que no sabe cocinar. Resulta que la respuesta estaba clara, ya que te quejaste incluso de las comidas precocinadas. No empieces con esas absurdas mentiras. Definitivamente puedo distinguir entre comidas precocinadas y comida casera, insistió mi esposo. Oh, ¿de verdad? Debería mostrarte los recibos de cuando compré esas comidas, desafié. ¿Qué, los tienes? Por supuesto. Yo las compré, después de todo. En este punto, mi esposo se quedó en silencio, tal vez dándose cuenta de la futilidad. Simon, habiendo escuchado toda la conversación, explotó, no me metas en tus disputas matrimoniales. Una queja perfectamente razonable. Amelie, aparentemente decidida a romper el compromiso, colocó su anillo de compromiso sobre la mesa y continuó sollozando. Simon, incapaz de contener su ira hacia mi esposo, lo montó y gritó, te demandaré si esto conduce a una ruptura por tu culpa. Aunque una demanda podría ser imposible o difícil de ganar debido a disputas familiares, el sentimiento de Saman fue dolorosamente claro. Por lo tanto, los padres no detuvieron a Saman, observando en silencio cómo mi esposo era dominado por su hermano. Parecía que pensaban que se lo merecía. Los parientes no intentaron intervenir, viéndolo como una situación autoinfligida. Mi esposo me miró buscando ayuda, suplicando, ayúdame, pero solo sonreí y sugerí, piénsalo como un masaje y simplemente soporta esas bofetadas. Eventualmente, Saman, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, se detuvo por su cuenta. Incluso si fuera la cocina de Holly, un esposo no debería quejarse de la cocina de su esposa, dijo mi suegro. Mi suegra asintió en acuerdo. ¿Qué, incluso tú, papá?, murmuró mi esposo, sosteniendo su mejilla hinchada. Incluso si es mala, hay amor en ese esfuerzo. Aprecia eso, continuó mi suegro. Eso no tiene sentido, replicó mi esposo. Todos parecían entender las palabras de mi suegro excepto mi esposo. Bueno, probablemente sea inevitable que las cosas hayan llegado a esto con un esposo que no entiende el significado de esas palabras. Es natural que no lo entienda, dijo mi suegra, mirando a mi esposo como si fuera un niño problemático, suspirando profundamente. Holly, lamento mucho que nuestro hijo te haya causado tantos problemas. No, bueno, sí, ha sido bastante difícil, admití.
¿Al menos se encargó de tu hijo?, preguntó mi suegra. Para nada. Oh, lo siento mucho, se disculpó profundamente mi suegra, mirando a mi hijo, quien ahora estaba absorto en jugo de naranja, diciendo, también hemos perjudicado a ese niño. No es culpa suya. La culpa es de mi esposo. Me sentí casi culpable por recibir tantas disculpas. Ciertamente entiendo tus sentimientos ahora, dijo mi suegra. Confundido, mi esposo me miró. A partir de ahora, puedes disfrutar de comida rápida deliciosa todos los días. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Ya no te gusta mi cocina?, preguntó él. Así es. Entonces, ¿estás diciendo que simplemente comprarás comida a partir de ahora? Eso es demasiado irresponsable para una ama de casa, ¿no es así? Deberías al menos cocinar, argumentó él. Estoy diciendo que deberías comprarla tú mismo. Vamos a divorciarnos. A partir de ahora, puedes comer lo que quieras de comida rápida o pubs, declaré. ¿Qué? Espera. Solo quería que te disculparas, no divorciarnos, protestó él. ¿Disculparme? ¿Por qué debería disculparme? ¿Por qué siempre me estás regañando y eres demasiado estricto con el niño? ¿No se supone que debo señalar cuando dejas todo esparcido? El niño imitará eso. ¿No es natural hacer que un niño se ponga la ropa si corre desnudo? ¿Qué pasa si se resfría y termina en el hospital?, argumenté. Mi suegra me apoyó, diciendo, tienes razón en estar enojada. Mi suegro, los otros parientes e incluso Saman, que no tiene hijos, estaban todos asintiendo en acuerdo. Mi esposo fue el único que lucía desconcertado, como si quisiera decir, ¿es así? Con solo esa frase, es claro lo poco que has participado en la crianza de los niños, comentó mi suegro. Bueno, Holly, ciertamente puedes vivir por tu cuenta. De todas formas, ha sido como si estuvieras sola todo este tiempo, agregó mi suegra, aparentemente de acuerdo con mi decisión de divorciarme. No quise que fuera así, murmuró mi esposo, como si estuviera hablando consigo mismo. No importa cuáles fueran tus intenciones, como dijo tu suegra antes, los cónyuges son originalmente extraños entre sí. Sin empatía y respeto, esto es lo que lleva al divorcio. Solo ríndete, aconsejó mi suegro. ¿Estás en serio? ¿Crees que estoy bromeando con algo así? Llamaré a un abogado más tarde. Oh, puedo usar tu computadora para contactarlos ahora, suplicó mi esposo, desesperado por cambiar mi opinión. Espera, piénsalo bien, dije, sintiendo una mezcla de pena e irritación por su desesperación. Pero todos mis suegros le dijeron que aceptara graciosamente la situación. Después de todo lo que había pasado, era imposible volver a como eran las cosas cuando nos amábamos. Aferrarse a mí de manera tan lastimosa y rogar por una disculpa era realmente cómico. Preparé los papeles de divorcio y nos divorciamos con éxito. Mi esposo intentó varias veces convencerme de quedarme señalando los beneficios de estar casado con él. Desafortunadamente para él, el corazón de una mujer no se ve influenciado por los beneficios. Después de todo, el amor y el respeto son esenciales en un matrimonio. Después del divorcio, mi esposo aparentemente se convirtió en el tema de habladurías en su lugar de trabajo, diciendo que tenía una esposa tan maravillosa y la trataba terriblemente. Era solo cuestión de tiempo antes de que se divorciaran. Este chisme se propagó gradualmente entre sus compañeros de trabajo y él se ganó la reputación de insensible, disminuyendo no solo su trabajo sino también su credibilidad cotidiana. Mientras todos mantenían las interacciones mínimas necesarias relacionadas con el trabajo, ya no invitaban a salidas informales o eventos a su ex compañero. Mi esposo, que alguna vez prosperó al ser admirado por otros, quedó completamente desmoralizado por esta situación y se sintió tan fuera de lugar que renunció a su trabajo. Pero el mundo no es lo suficientemente amable como para que un hombre mayor de 35 años encuentre fácilmente un nuevo trabajo. Luchó por explicar su razón para renunciar durante las entrevistas y terminó en un trabajo con más trabajo,
menos salario y ninguna perspectiva de ascenso en comparación con antes. Es constantemente reprendido por un superior irrazonable y lamenta, no debería haber dejado mi trabajo anterior. No debería haberme divorciado. Quizás te preguntes por qué sé tanto sobre mi ex esposo después de que nos divorciamos. En realidad, terminé enseñándole a Emily cómo cocinar. A pesar de solicitar inicialmente una ruptura, el amor de Emily por Saman no disminuyó. Decidió mejorar sus habilidades culinarias antes de casarse, y mi suegra sugirió que podría aprender de mí, aunque ya no fuera parte de la familia. Después de sentir una sensación de satisfacción cuando Saman se puso de mi lado ese día, quería que él fuera feliz, así que acepté ayudar si significaba actuar como su cupido. Por lo tanto, aunque no tengo contacto directo con mis suegros, me entero de ellos y de mi ex esposo a través de Emily. Pensé que podría sentirme atraída al escuchar sobre mi ex, pero sorprendentemente, no sentí mucho. Bueno, probablemente sea porque es simplemente patético. Eventualmente, Emily mejoró sus habilidades culinarias y se casó con Saman. Parece que mi ex esposo todavía no está en buenos términos con nadie de la familia, pero todos apoyan a Emily, lo cual es su propia culpa. En cuanto a mí, comencé a compartir mis recetas en las redes sociales. Después de que mi ex me dijera constantemente que era una mala cocinera, mi número de seguidores creció gradualmente e incluso gané muchos fanáticos. Y ahora estoy disfrutando de una nueva sensación de realización y éxito. A través de compartir mis creaciones culinarias en línea, me he conectado con una comunidad solidaria que aprecia mis habilidades y me anima a seguir experimentando y compartiendo. La cocina se ha convertido en algo más que una tarea o un punto de conflicto, se ha convertido en una pasión y una fuente de alegría en mi vida. Al final, el divorcio fue el catalizador de un cambio positivo tanto en la vida de mi ex esposo como en la mía. Mientras él aún pueda estar lidiando con las consecuencias de sus acciones, yo he encontrado un camino hacia adelante que me trae felicidad y realización. En cuanto a él, espero que eventualmente encuentre su propio camino hacia la paz y la felicidad, incluso si eso significa que yo no esté en su vida. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos por caminos inesperados, pero estoy agradecida por las lecciones aprendidas y el crecimiento que ha resultado de todo. Y mientras continúo persiguiendo mi pasión por la cocina y compartiéndola con los demás, estoy emocionada de ver a dónde me lleva este viaje. Asegurar un acuerdo para publicar un libro de cocina basado en mis recetas fue un sueño hecho realidad. Se sintió como una validación por todo el trabajo arduo y la dedicación que había puesto en perfeccionar mis habilidades culinarias. La perspectiva de compartir mis recetas con un público más amplio fue emocionante, y la idea de una colaboración en el menú con un restaurante agregó una nueva dimensión emocionante a mi viaje culinario. Para ser honesta, después del divorcio, enfrenté muchos desafíos como madre soltera. Encontrar trabajo fue difícil, especialmente como ex ama de casa, e incluso perdí un trabajo porque tenía que irme temprano con demasiada frecuencia debido a las enfermedades frecuentes de mi hijo. Pero a pesar de todo, seguí comprometida a servir comidas caseras, sin importar lo ocupada que estuviera. Esta dedicación no solo se originó en el amor por cocinar, sino también en el deseo de proporcionar la mejor nutrición posible para mi hijo, quien tiene dermatitis atópica. A pesar de mis propias luchas, seguí incorporando verduras y productos sin aditivos en nuestras comidas, sabiendo que era bueno para ambos. Incluso cuando recurrí a comidas listas para engañar a mi esposo, me aseguré de cocinar los mismos platos desde cero para nuestro hijo. Y mis esfuerzos dieron sus frutos. Con el tiempo, el eczema de mi hijo casi se calmó por completo sin necesidad de medicación. Fue un testimonio del poder de las comidas caseras y nutritivas para promover la salud y el bienestar. A medida que los hábitos alimenticios quisquillosos de mi hijo se transformaron en un paladar aventurero, sentí un sentido de orgullo y logro. Además, mi propia carrera como chef comenzó a cobrar impulso. Dicen que la perseverancia da sus frutos, y de hecho, mi arduo trabajo comenzó a dar resultados. Mientras navegaba por el mundo de la cocina profesional,
encontré satisfacción en compartir mi pasión con otros e inspirarlos a abrazar las alegrías de cocinar en casa. Pero quizás el aspecto más gratificante de todo fue ver el creciente interés de mi hijo por cocinar. Desde aprender lo básico en clases de economía doméstica hasta soñar con convertirse en chef y abrir un restaurante, su entusiasmo reflejaba mi propio amor por la comida y la cocina. Si bien sigue siendo un sueño infantil por ahora, no pude evitar sentir un gran orgullo al pensar en mi hijo siguiendo mis pasos. Al mirar hacia el futuro, estoy llena de esperanza y emoción por lo que viene. Ya sea que el sueño de mi hijo de abrir un restaurante se haga realidad o no, sé que nuestro amor compartido por cocinar seguirá uniéndonos. Y mientras tenga la oportunidad de preparar comidas deliciosas y llenas de amor para mi hijo y para mi propia salud, seguiré valorando cada momento